Yo lo conocí cuando era un niño apenas, ¿no? Había oído hablar de él y la imagen que tuve de él era la de un aventurero. Esa era mi imagen como niño. A lo largo del desarrollo de los años que vinieron, conflictivos, de compromiso, la imagen que me vino de él era de un hombre valiente que no necesitaba de grandes alardes ni alaracas para estar ahí presente. Por lo tanto, esa es la imagen que se me puede quedar de él, o que tengo de él, como un hombre valiente, comprometido. Efectivamente, había una amistad más allá que de fraternal, ¿no? Eran amigos de la carcajada, del no tener nada que esconder, ¿no? Eran gente, el grupo que ellos formaban, eran gente donde no tenían dobleces, era franca aquella amistad. Discrepaban, claro que lo hacían. Y yo creo que muy, muy leal. Sí, a pesar de cualquier diferencia que pudo haber, como por ejemplo presidiendo Pedro el Parlamento, el Cabildo. Bueno, Pedro no quería aquella función. Esa es la visión que teníamos en casa y la que en algún momento dejó sentir, ¿no? Todavía recuerdo a mi madre llegando un día a casa y dice: me he encontrado con Pedro Lescano. Me ha dicho que está marcando en un calendario los días que le restan para terminar su función en el Cabildo. Estaba, no sé bien, porque eso no lo comenté nunca con él directamente, aunque hubo algún tema que sí traté entre mi padre y él en relación con la gestión del Cabildo, pero él estaba decepcionado. Y creo que en el testamento político que dejó, lo dijo bien a las claras, ¿no? ¿Responsabilidad de Pedro? ¿Cuál? Redactar un poema y expresar la necesidad de acabar con el fascismo. ¿Esa era su responsabilidad? Pedro, a través de sus poemas, lo que hizo fue alimentar a la juventud desde aquella época de la motivación necesaria para saber obtener la derogación del régimen fascista. ¿Existe responsabilidad en ello? Yo no la veo, nunca la vimos en casa. El hecho de que Salvador cogiera de la biblioteca de mi casa el poemario donde obtuvo lo que luego publicó, bueno, la motivación de un joven de 17, 18 años que tendría y llevarlo al periódico Diario de Las Palmas, donde efectivamente allí se publicó con unas viñetas de él, etc. Eso provocó la ira del régimen. ¿Qué responsabilidad tiene Pedro en eso? Se dijo luego, pero por habladurías, que siempre hay ángulos de opinión para todo, que si no defendió lo suficiente a Salvador, ¿en qué tenía que defenderlo? Él había sido autor de un poema que no se modificó. Quien tenía que explicar el por qué se provocó todo aquel movimiento era un régimen ya en decadencia. Bueno, creo recordar que el primer juicio él salió absuelto y por lo tanto, bueno, ya salir absuelto ya fue un gran mérito. Pero no lo debió de ver así el régimen fascista cuando se buscó algún vericueto para anular aquel procedimiento y encartar en él a Pedro Lescano. ¿Cuál era el fin? ¿Someter a Pedro Lescano? Eso no lo consiguieron nunca.
siguió escribiendo sus poemas y hablándonos de la libertad. Era implicar otra vez a Salvador y condenarlo y meterlo en prisión. Ese fue el motivo real de que se abriera una segunda causa, buscar una sentencia que le conviniese al régimen. Los Pires tenían una casa en Teror, ¿no? Y en aquella casa en Teror, pues de cuando en cuando se jugaban partidas de ajedrez, que ya te imaginarás que no solo eran de ajedrez, ¿no? Y algunas veces nos llevaban a nosotros y otras veces sabíamos que estaban allí, ¿no? Efectivamente, ellos estaban al día y motivaban sus intervenciones, como lo podrían hacer, pues, al escudriñar las variantes en una partida de ajedrez, ¿no? Terminaban la partida de ajedrez y raro era la partida que no volvían a ver las posibles variantes y lo comentaban todo, y esto como lo ves, y esto a qué nos hubiese llevado. Pues en política hacían exactamente lo mismo. En aquel tiempo no se discutía tanto sobre determinados matices como luego ocurrió con la entrada en la democracia, donde ya habían posiciones mucho más personalistas, y ya no me refiero a ellos. Esta gente pertenecían al movimiento político, sí. ¿Participaban todos en el mismo grado? No. Por hablar de alguien como Germán Pires, otro gran ajedrecista y mejor amigo, ¿no? Este hombre era de militancia ortodoxa dentro del Partido Comunista. A mi padre no lo encorsetaba nadie, bueno, terminó expulsado de muchos partidos oyéndose, ¿no? Y Pedro era un hombre que no se casaba, digamos, bajo ninguna sigla. Era un hombre que se comprometía, participaba, opinaba, mi padre lo respetaba muchísimo, muchísimo, ¿eh? Eso no quiere decir que fueran siempre de la mano, pero siempre buscaban el encuentro, siempre. A toro pasado no voy a hablar, porque están ahí las hemerotecas, ¿no? Lo que yo sentía en aquel momento era una gran ilusión. Yo puedo entender que en aquel momento pues todo el mundo quería participar de la dinámica de la fermentación política que había tras la transición y la necesidad de ocupar el espacio político desde los órganos del Estado. No fue fácil, en absoluto. Hubo hasta coaliciones muy pintorescas, pero dentro de todo ese lío, en lo que se refiere a Pedro, a Fernando, a Germán Pires y a otros jóvenes que venían de la organización PUC, ¿no? Pues eran el leitmotiv de aquello. Y aunque ahí empezaron ya a alarvarse algunas diferencias, ¿no? Yo creo absolutamente en la honradez de todos ellos. Ahí no habían intereses mezquinos de nada. Luego se pudo decepcionar, pero porque la decepción venía porque aquella primera élite de pensadores, de luchadores, de líderes, estaban forjados en grandes paradigmas, donde las contradicciones no afloraban, ¿no? Afloraron después, cuando empezaron a tocar poder, empezaron las contradicciones, ¿no? Y había quienes eran absolutamente ortodoxos, ¿no? Todavía hay algún resto de aquello, y aquellos otros que iban entendiendo que se gobernaba no solo para el grupo que representaba, sino para toda la ciudadanía. Me salió una imagen de una película, ¿no? En lo alto de una columna, Simeón creo que era, ¿no? Hablando de la nada, ¿no? Ya terminar, sería el absurdo para él, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Una sociedad que se está nutriendo de noticias falsas permanentemente, de confundir lo que hace uno con lo que hace el otro, de no saber quién es tirio y quién es troyano, esto es complicadísimo, ¿no?
en una sociedad totalmente alienada por los medios de comunicación y por los soportes que tenemos hoy en día, audiovisuales y demás, hace muy difícil condensar y dirigir un pensamiento.